Cuando Danilo accede a que Abel vaya, es porque sabía que no había nada que buscar. Y hay muchos aciertos en las gestiones del PLD, sobre todo en el primer gobierno de Leonel. Es ¿por qué tú llegas? O sea, ¿por qué te votaron? Y comúnmente por lo que la gente te vota con B corta, te vota con B larga. Las estructuras que se movieron para dar un golpe blando a Hipólito. Lo que pasa es que Hipólito se autosaboteó. El discurso tiene que ser que yo guío. Entonces, no por guía, ejemplo... No hay guía porque hay un interés particular, hay un interés político, de hecho. No hay ninguna guía. Han falseado el debate es en hacerle creer a la gente que para el político todo es fácil. Que para el político corrupto, por ejemplo, 2 más 2 es 4 y punto. Es decir, si yo me quiero liquidar con 100,000 millones en un ministerio, yo la tengo fácil. Cuando vuelve a ganar Leonel, tapó muchas cosas lo que hicieron el grupo de Hipólito. Y así sucesivamente gana Danilo y tapa, y viene Luis y tapa al otro. Y se viven tapando porque todos pertenecen a una misma clase. Este tipo de democracia no nos permite los cambios trascendentales que necesitamos. O sea, no hay forma de lograr los cambios estructurales en esta democracia partidaria tal cual como la que tenemos. Lo que él está planteando no contradice lo que he dicho. Dijiste un grupo. Ajá. Un grupo. O sea, en una sociedad hay distintos grupos de empresarios. Tú no puedes llegar solo. De una u otra forma. Ahí es donde voy, Ahora, tú comienzas, perdona. Señor, entonces Giovanni, Margarita está condenada a quedarse replegada en un rinconcito en el PLD. Todo el que ha incursionado en política, ya sea como activista, ya sea como académico, ha encontrado por ahí, ya sea leyendo o escuchado, una frase que dice, o un planteamiento, que los políticos prefieren a la gente bruta porque bruta a la gente se le manipula más fácil. Eso se puede sintetizar también en la famosa frase que nos llega desde los tiempos de Roma, pan y circo. Manauri Jorge, Giovanni Díaz y un servidor, vamos a estirar en buen dominicano ese planteamiento. Digo de entrada que no ha de ser así y que una masa culta e inteligente puede perfectamente servir a los fines de preservación del poder. Manauri, adelante. Bueno, Giovanni. Buen día. Mira quién está ahí, Aneudi, de nosotros. Claro. Yo diría que hace 100 años, 100, 150 años, esa teoría tenía validez porque había un control absoluto de la información. Pero hoy en día, en donde la información está en la palma de una mano con este teléfono, ya al poder no le interesa tener gente bruta, como se dice, sino gente entretenida. Mientras más entretenido yo te tengo, más fácil es para mí mantenerte distraído de lo que realmente es importante. Entonces, mi consideración, que va a la par con la que tú señalabas, es que, primero, al poder le interesa que haya gente inteligente, pero que esté de su lado, que hable a su favor o que no hable en contra. Segundo, que quienes no tengan esa capacidad tengan un nivel de entretenimiento absoluto para que no estén pendientes de lo que realmente es importante. Y tercero, y yo diría que sería una de las partes más fuertes, poder controlar, aunque sea de manera indirecta, los medios de infoxicación. Y cuando digo infoxicación es esos medios o esas plataformas que me van a permitir a mí poder mantener entretenido al público mientras yo hago, por otro lado, lo que yo quiera. Bueno, Giovanni. Yo pienso que hay un elemento que funciona previo a eso que dices con justa razón, Manauri. Sobre todo para poder consolidar el pan y circo, para que tenga un terreno fértil. Es el sistema educativo. Sistema educativo como un sistema de formación de poder, pero también de mediocridad. Nos educa para algo nos educan. Si tú te fijas, nosotros, ¿cuál es la diferencia que puede tener una cárcel y una escuela? Cuando buscamos eso, se das cuenta que ambas buscan una reformar y otra formar. Pero siempre formar un individuo que tenga que ser obediente al poder. Por eso incluso hasta en su estructura te vas a dar cuenta que es básicamente la misma. ¿Has visto cómo pintan una cárcel y cómo pintan? Es lo mismo. Igual un hospital, igual un psiquiátrico. Es decir, es la expresión del poder sobre el ser humano para formar ese producto que necesita. Hay una parte que sí necesitan que sea inteligente, que es quien va a mantener ese poder. Por eso hay personas a las que se le cataloga de gobernantes o personas de Estado,
Ese sí va a tener una inteligencia, pero es la inteligencia para dominar por sobre el otro. El poder se forma sobre la base de la ideología, sobre la base del poder dominante y además los elementos, por decir así, litúrgicos del Estado, que tienen mucho que ver también con el poder ideológico en función de la iglesia. Si te fijas, que hay instituciones que son pre-Estado, es decir, antes de la conformación de un Estado del presidente tal cual como la vemos, hay dos instituciones que son fundamentales. Y esas dos instituciones, no, esas dos instituciones son, uno, la iglesia, que es el poder ideológico, y el otro, el poder militar. Si te fijas, ambas buscan influir, una físicamente en nosotros y otra ideológicamente en nosotros. Bueno, escuchándolos a ambos, me parece muy interesante esa decisión que haces de 100 años atrás, dices, y 100 años adelante. Eso nos lleva a concluir que se ha radicalizado entonces con esa capacidad que tenemos de colocar, yo no diría información, sino más bien colocar ideas en tiempo real que son expuestas y que cada cual pues tiene acceso a ellas. La gente está perdida en algo. Señores, lo que moviliza el accionar humano son las ideas. No es ni siquiera, por ejemplo, estrictamente el ámbito económico. No. Son las ideas y la capacidad que tienen estas de hacerte reaccionar de inmediato o a posteriori. Entonces, esa capacidad que tenemos de colocar ideas, impresiones, reacciones, no es casualidad, por cierto, que uno de los formatos más exitosos de video o de contenido sea el famoso video reacción. Porque el video reacción es básicamente un facímil de qué es nuestra vida como audiencia. Vivimos reaccionando a todo lo que colocamos ahora, o todo lo que exponemos, ¿no?, ante otros. Ahora, en nuestro país se habla de educación por un lado, pero yo me temo, Manauri, que eso que tú planteas, que me parece muy acertado, no se esté cumpliendo específicamente en República Dominicana. Y para muestra, te podemos colocar el ejemplo de Leonel Fernández, presidente intelectual, académico, amante de los libros y que al menos cuando llegó al poder, quizás humanamente tenía un compromiso con reformar la educación. Aquí sí podemos aplicar el término reformar, pero en el camino eso se fue desvirtuando drásticamente. Y ojo, que le doy la razón cuando él dice que el tema de la educación no era un tema estrictamente de presupuesto y que no se podía hablar alegremente de un 4% sin no tener una estructura, una metodología, un telos o un plan de cómo ese dinero se iba a invertir. Ciertamente, el tiempo le dio la razón. Le dio la razón porque ahora de repente, literalmente hablando, señores, los ministros de educación no saben qué hacer con tanto dinero. Hay que decir que Fulcar gastó, bueno, pero él gastó porque tenía la pandemia que le exigía invertir dinero en la virtualización de la educación. Pero si no fuera por eso, quizás el propio Fulcar hubiese tenido el mismo problema, no saber en qué invertir tanto dinero. Totalmente. De hecho, si mal no recuerdo, solamente en el 2022 se logró gastar o completar ese presupuesto del 4%. Después, todos los años, desde el 2013 a la fecha, no se ha podido completar el 4%. Pero mira el gancho. O sea, nosotros estamos planteando una idea o analizando como si gastar en educación fuera el éxito. Cuando en educación el resultado es el éxito. Estoy de acuerdo contigo ahí. O sea, y no es que está mal, porque obviamente ante lo que estamos ante un problema de gobernanza, es un problema de gobernabilidad de lo que tengo y para qué lo tengo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Leonel, pero también Leonel respondió a una situación en la que los dos ministerios que históricamente han recibido mayor cantidad de recursos en nuestro país es obras públicas, es normal, y salud pública. Uno de los elementos que Leonel esgrimía cuando se daba el tema de... Pero antes del 4%. Del 4%, sí. Cuando se daba el tema del 4%, uno de los elementos que esgrimía era, bueno, primero no nos hemos planificado para poder invertir todo eso. Y al pasar dinero,
para allá, entonces vamos a tener que dejar de invertir dinero en plan de asistencia social, en infraestructura, y es cierto, todo eso pasó. Ahora, también sucedió que no nos preparamos para que progresivamente nosotros pudiésemos ir invirtiendo en educación en aquellos elementos que eran importantes. ¿Y qué sucedió? Que como el presupuesto migró de obras públicas, salud pública, a educación, verifica a ver a dónde migraron los suplidores, los constructores y a dónde migró todo. Entonces, el problema, yo pregunto, y le pregunto a ambos, el problema entonces no era de dinero. El problema de República Dominicana en educación entonces no es de dinero. No. ¿De qué? Es un problema de criterio. Se puede decir así. Es un problema de gobernanza. O de cómo administrar o dónde... Es un problema de para dónde vamos. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo. Vete a ver. ¿Cuántos funcionarios tú le has escuchado hablar de eso? No, muchas. El país tiene una misión y tiene una visión y tiene objetivos estratégicos. Sale a entrevistar y pregúntale a nosotros, ¿cuál es la visión del país? Pero tenemos más de... ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es la misión? Pero tenemos cerca de 500 escuelas que no están terminadas. Hay un déficit de más de 7,000 aulas. Hay cientos el tema de las escuelas, de miles de estudiantes que el tema de las escuelas que no están terminadas es una situación burocráticamente difícil. Porque es que tú tienes ahí gente que ya gastó el dinero. Gente a la que le dieron la obra. Cuando tú dices gente, sería bueno que tú digas arquitectos, contratistas, ingenieros. Los contratistas que no necesariamente son profesionales como tú estás planteando. Los contratistas que ya gastaron el dinero. A otros, a la que lo dieron una obra, le dieron el dinero, pero no tienen dónde construirla. Eso es un desastre. Espera, dale a eso. Dale para atrás. ¿Cómo así que me dieron una obra? Sí. O sea, yo participé, gané la obra, me dieron los cuartos, pero no tengo dónde construirlo. Tengo dónde construirlo. ¿Cómo me adjudican una obra sin tener terreno? Porque hay terrenos que el terreno tiene... Lo primero que el terreno tiene un problema. A veces no tiene título. Eso es un pandemonium. Que es lo triste de ahí es que no haya nadie preso por eso. Pero no se supone que hay unos terrenos que son de propiedad o de interés público, que el Estado es quien dice, aquí va la escuela, aquí va un hospital, aquí va... Sí, pero no va a construir un pantano, ni en una cañada. O en un lugar que se inunde. O sea, lo triste de ahí es que no hay nadie preso, Manauri. Maldita sea. Tú estás oyendo esa vaina. O sea, te voy a adjudicar una obra, te voy a dar los fondos, pero no del terreno. O el terreno que está no sirve. O sea, que no se presta para lo que quieres hacer. Pero es que se estudia que hacerlo incluso antes de yo empezar a hacer cualquier tipo de llamado de concurso público, tengo que saber en qué terreno yo lo voy a construir. Ahora, cuando la escuela la tenemos para convertirla en una guardería, cuando la escuela es sinónimo de que le den el desayuno escolar a un niño, de que tenga un almuerzo y de que quizás tenga una merienda, cuando la escuela es sinónimo de otras cosas, la escuela es sinónimo de cuido y no necesariamente del resultado que tú debes tener. Mira, vamos a entrar al tema de la currícula. Tú sabes que se diluyó transversalmente el tema de la formación humana y religiosa, con lo que él llamaba moral y cívica. Y con el gancho o con el caramelo de que, bueno, la educación lo que tiene que ser laica, exacto, hay que sacar el tema de la religión, yo no quiero que mi hijo... Con eso también se llevaron la otra parte, que era la formación humana, es decir, el civismo, crear ciudadanos. ¿Por qué los japoneses van al Mundial de Fútbol y son los últimos que salen, limpian y recogen todo? ¿De dónde viene eso? Friegan en su colegio. Limpian el baño. No, hacen de todo. Asumen un nivel de responsabilidad para con su sociedad. Eso solo lo hace un ciudadano. ¿Tenemos ciudadanos en la República Dominicana? ¿O ciudadanos solo lo sabrá. Claro que los hay. Tenemos ciudadanos en la República Dominicana. Hay una formación. ¿Qué tantos? No lo sé. Ahora, ciertamente, esto que planteas de sacar el tema de la religión, pero hoy vamos a dónde va eso. Porque... yo te dije criterio, pero el criterio tenemos que aplicarlo a todo. Al ámbito, por ejemplo, incluso de la ciencia y de la razón, para saber que moral y raciocinio, o moral y ciencia, o avance tecnológico, son dos cosas que no van de la mano. Eso que tú citaste
de ese movimiento, esa corriente de sacar de las aulas la religión. Fue algo que simplemente República Dominicana le hizo, literalmente hablando, un copy-paste de una corriente radical que se instauró en Estados Unidos. Y en vez de nosotros, como entes pensantes, cuestionarnos hasta qué punto eso pudiera ser positivo o negativo, nos dijimos, bueno, en Estados Unidos lo están haciendo. Mira ese país rampante económicamente, mira el desarrollo, la primera potencia del mundo. Caramba, han de estar en lo cierto. Le hicimos el copy-paste, pero nunca nos pusimos a pensar lo que ya pensadores, filósofos dicen. Espérate, el desarrollo tecnológico es una cosa, ¿no? Ahora, el tema moral es otro. Y ocurre que analizando en retrospectiva la historia, nos percatamos de que, oh, espera, la moral tiene un desarrollo más lento que el desarrollo de la ciencia y su aplicación a través de la tecnología en la sociedad. Pero en esa misma línea también se percatan, hey, espérate, ¿cuál fue la lectura que se le dio al lanzamiento de las 2 bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki a nivel moral? ¿Sabes cuál fue? Espérate, no. La ciencia no ha de ser la guía para determinar lo que es bueno o lo que es malo. Volvemos al ámbito moral. Pero como la moral va replegada ante el avance de la ciencia, y al mismo tiempo ya sabemos que la ciencia no es el dispositivo o la herramienta para determinar lo que es bueno y es malo, tenemos que volver a la moral. Entonces, si tú como ente pensante te colocas de manera equidistante a analizar, a reflexionar qué está haciendo Estados Unidos y hacia dónde podría ir sacando la religión de las aulas, quizás hubiésemos llegado a una conclusión más crítica antes de simplemente ser unos meros monos, ¿no? Copiones. ¿Y cuándo aquí hemos ido más de ahí? Porque todavía al sol de hoy lo que hacemos es copiar. Todavía lo que hacemos es copiar. Tú sabes que yo estoy de acuerdo. O sea, la educación tiene que ser laica. La ciencia es ciencia y la religión o tu credo, tú puedes practicarlo desde tu casa, en la iglesia, congregado, no hay ningún problema. Pero el quid del asunto no es que solo sacamos la religión, es que también sacamos la formación cívica y humana. Entonces, eso se quedó transversalizado como una habilidad blanda que tú ibas a adquirir, pero con una sociedad que no te estaba reflejando eso. Y eso genera un círculo vicioso o un bucle, ¿verdad?, hacia el despeñadero, que es, por ejemplo, a veces lo que pasa con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la UAS. Cuando tú le criticas a la UAS un elemento, los guasdianos siempre decimos, no, la UAS es reflejo de la sociedad. La UAS no está para ser reflejo de ninguna sociedad. Se gastan más de 3.000, 5.000 millones de pesos para que usted sea reflejo de lo que está mal. No, usted está para sacar un producto que ni siquiera en términos administrativos replique los males de la sociedad. Usted no está para ser reflejo. Usted está para agarrar la sociedad y ser un alma mater. Ser un faro, guía y luz. Pero es imposible. Usted está... sí. Es imposible. Porque la UAS está compuesta por los mismos individuos que están afuera. ¿Y qué idea, qué innovación van a tener si entran a la universidad con la misma mentalidad con la que están afuera? No, pero no me estás entendiendo porque obviamente que la UAS va a estar compuesta por dominicanos. Pero la excusa, el discurso, no puede ser que soy un reflejo de... El discurso tiene que ser que yo guío a... Entonces, no por guía, ejemplo... No hay guía porque hay un interés particular, hay un interés político, de hecho. No hay ninguna guía. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Yo entro para allá con mi grupito cada 4 años, cada 5 años, y es buscando mi beneficio. No hay ninguna guía. A mí no me importa la sociedad en sí. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuántas patentes tiene la UAS?
Creo que tenía una de algo que hicieron, pero nunca le dieron publicidad. Ahí leí sobre un ingeniero químico que desarrolló una patente para un tema inherente al cáncer de próstata. Eso es interesantísimo. Es interesantísimo. La UAS le ha dado promoción a esto. Debería tener la UAS en todas las puertas, la foto y el titular con ese científico. Y nosotros, hombres, deberíamos estar rindiéndole pleitesía a ese señor. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando tú vas a la UAS ahora, tú vas a encontrar afiches de las elecciones que vienen en 1 o 2 años. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. O sea, para tú ser rector, tú no tienes que tener una patente cuando se supone que tú debes ser, tú sabes. O sea, yo te entiendo ahí. Pero quiero volver al tema. ¿Por qué al político quiere reproducir? ¿Por qué el político estimula? Y para mí lo estimulan. Claro. ¿Por qué estimulan la mediocridad en la sociedad? ¿Por qué estimulan llenarnos de basura cognitiva? ¿Por qué estimulan eso? Lo hacen. Y no solamente los políticos, sino quienes mandan los políticos. Porque nosotros tenemos que saltarnos y mirar a los políticos. Hacer un discurso crítico contra el político es una olla de cangrejo. Mañana tú puedes ser político, mañana yo puedo ser político, pasado tú puedes ser político. Lo que va a ser difícil encontrarte siendo político es un empresario que al final es el que financia y el que saca el dinero del político. Que ojo, Giovanni. Es a donde no miramos. Déjame agregarte algo. Que en los últimos 10 años ha habido una corriente de empresarios que han querido ser, más que políticos per se, por lo menos legisladores. Están generando sus políticos. Claro. Ellos están generando sus políticos. No, ellos siempre lo han generado, pero hay algunos que han querido ya participar y no le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien. Gonzalo todavía no ha podido pararse del tablazo que sufrió perteneciendo al PLD y su candidatura y los líos que vinieron, todavía no ha podido pararse. Y otros funcionarios. Entre comillas, eso tiene, hay un análisis de costo ahí. Cuando yo me diga que está peor. Perdón, me refiero desde el punto de vista de su imagen. Su imagen antes de Gonzalo estar de lleno en su aspiración política y seguir siendo el empresario de obra pública. El tipo tiene una imagen muy alta, muy elevada. Cuando sale del poder, le cayeron todos los palitos, empezando por 2 aviones que se le cayeron. Ay. ¿Usted lo sabe? Entonces, la imagen de él todavía no ha podido levantarse 4 o 5 años después. Y hay que analizar, ahora que tú mencionas ese caso, cómo una persona que me parece inteligente, sagaz y determinada pasa al imaginario colectivo como un inepto y como un estúpido. Una persona que haya logrado lo que él logró y tener el monopolio en un ámbito X de la sociedad y en algo tan complejo como la aviación, no puede ser un inepto, no puede ser un tarado. O sea, a todo aquel que se vaya a meter en política, que se mire en el espejo de Gonzalo Castillo y que lo piense, no 2, 3 veces antes de. Porque lo que decía el Gonzalo apostó a la chercha, al penco. Me dijeron penco. La memetización. La memetización, porque la memetización genera, en cierta forma. El meme. Sí, el meme. Eso de cierta forma genera algún tipo de adeptos y la gente la chercha y te comparte y tú te vuelves viral. Está bacano, pero a costa de. Sí, el análisis con Gonzalo fue 2. Primero, como PLD, la estructura te permitía poder buscar votos, tener los recursos. Y segundo, para poder legitimar ese triunfo, que se hacía mecánicamente sobre la base de una estructura logística, para poder legitimarlo, yo necesitaba que me conozca. Eufemismo. Oye, que tú eres logística. Diablo. Entonces, qué bonito soy yo. Para yo poder legitimarlo, yo necesitaba entonces tener una persona que conocieran. Lo que pasa es que algunos candidatos, hoy actuales o precandidatos, básicamente no hay candidato, que su problema es que después del peaje no lo conocen mucho. Y por eso tienen que salir y inaugurar malecones y tienen que ir al Esto fue lo inverso al efecto de Abel. Que Abel en Santiago lo conocían, pero no tiene una estructura para que lo conocieran en el país completo. Y que mira, y que me parece a mí que fue un buen alcalde. Abel en Santiago. Sí, en Santiago sí. Santiago es un antes y un después. Por lo menos el casco central, el downtown de Santiago, sí, tuvo una transformación. Pero ¿qué pasa? Su eslogan era, quien transforma una ciudad puede transformar un país. Está bien, pero debe conocerte el país completo. Y el país completo no lo conocía ni tenía un marco de referencia. Porque no todo el mundo ha ido a Santiago. Aquí hay gente en República Dominicana que nunca ha ido a Santiago, real. Y el que vive en Pedernales para allá, que lo que está jodiendo con caballo, vaca y cosas, no le importa que en Santiago haya un elevado. Lo que le interesa es que no le roben sus reses, que pasa todos los días. Para mí, Abel
básico. Abel hizo uno de los Es así, el país es básico. Abel hizo uno de los peores negocios políticos que se pudo haber hecho. ¿Cómo Vamos así? a ver. Con su candidatura. ¿Qué pasó? Para mí. Porque Abel viene de no tener la confianza del danilismo. Desde el punto de vista de que él se le vio como, bueno, tú ganaste y en todo momento estaba esperando, vete. Cuando Danilo accede a que Abel vaya, es porque sabía que no había nada que buscar. Que vaya uno de ahí que invierta. Y luego se queja Abel precisamente como me dejaron solo. Pero ¿cómo no te van a dejar solo si tú fuiste uno de los candidatos tipo PLD Fuerza del Pueblo, por así decir, porque era Leonel, y tú eres uno de los candidatos que todo el mundo está a expectativa de que se vaya? Feli estaba ahí, hizo lo que tenía que hacer, le resolvió, le cumplió al PLD. Sí. Feli le cumplió al PLD, pero se fue, tal cual como se esperaba. ¿Y por qué entonces Danilo no dijo, déjame apoyar a Margot? Porque Margot fue leal contigo. Incluso no fue a apoyar que era esposo de ella en su momento para quedarse contigo. ¿Por qué no dijiste, ven, tú eres la mía? Ajá. En un tercer lugar la ¿Y mandaron. por qué Leonel no la apoyó? ¿Cómo fue? ¿Y por Pero qué ellos Leonel no la estaban La separados. política dominicana es primaria. Ajá. Aquí no te creas que hay un bueno ni un malo. No te creas que hay uno arriba ni Las uno abajo. circunstancias, Gasset. El hombre te dice circunstancias, yo lo sé. Es que aquí se juega clase dominante. No te van a dejar pasar. Son Pero es ellos que ya. Margot ya pertenece a esa clase. Ujú. Del punto de vista de las mujeres, Dile- ella era la que más proyección tenía. Dile que crea un partido y se tire. Oye, te lo pone muy duro. No, ¿qué tú crees que va a pasar si Margarita ¿Quién es Margarita? hace su partido brasileño? Margarita, si hace Margarita, su partido. Sí. Ella Yo todavía du- está en política. Yo dudo que Margarita pase de un 1.1%. Si Bueno, tiene pero- su partido, logra reconocimiento. Obviamente, duró mucho tiempo, tiene ciertos niveles de aceptación, pero no se van a ir con ella. ¿El cobrador sacaría más votos que Margarita? por Ahora ejemplo? no. Ahora no. Ramfi, si lograse, saca más votos que ella. ¿Y cómo es posible que un fenómeno político desconocido que saque por encima de un 1 en las elecciones posibles saque menos? Pues la tendencia, fruto del desgaste de los que están, es que ese desgaste se traduzca en un aumento de ese candidato emergente. Pero es ¿Y que ella es cuándo? parte de los que se De desgastaron, lo que mi se amor. desgastaron. No, pero... No, yo le digo por Roque. en Por este caso. Roque, sí. Ah, por Roque. ¿Y cuánta gente que votó por Roque también votó por el sentimiento trujillista? Entonces, ahora Roque se va a demostrar a él mismo. Pero, mientras tanto, hay unos votos que también el sentimiento trujillista, el ranfismo, tiene y marca, señores. Cuando ustedes marcan, eso marca. Tú dices entonces categóricamente, dices tú, Ujú. está un poquito... Lo categórico no, porque es político. No, bueno, dices categóricamente que Margarita no tiene nada que buscar en política atento a ella simplemente. Que Dependiendo simplemente de ella. Que ahora la tiene muy dura. Por resultados, no. Que ahora la tiene muy dura, porque el liderazgo de Margarita se fundamentó en el liderazgo de ayudar, el liderazgo Ajá. de pasar la mano. Claro. Entonces, ese liderazgo de pasar la mano es el mismo liderazgo, por ejemplo, que siempre estuvo con Balaguer. Es un liderazgo al que tú has condicionado a dar. Y cuando ya tú no tienes, las palomas vuelan donde hay pan. Bueno, eso nos lleva entonces a una pregunta que va de la mano también del tema de la educación. ¿Puede surgir un líder político emergente que se base estrictamente en el discurso, en la empatía, en la autonomía, en, si se quiere, el garbo? Es decir, un fenómeno político que no dependa de ese elemento convencional de la dádiva. ¿Puede surgir eso en República Dominicana? Puede surgir hasta el 20 de mayo. El día 20 de mayo a las 6 de la mañana, hasta ahí quedó. ¿Por qué? ¿Cómo tú mueves Me voy a ese poner... voto? No, espérate, Manauri, espérate. Una cosa es Dale. yo ser, por ejemplo, un Pericles 3.0 en República Dominicana. Ujú. Un elemento que con su verbo, con su sola presencia, con su determinación, arrastra. Ajá. Y te puso un ejemplo categórico. Nunca perdió una elección. El más exitoso político de todos los tiempos, Pericles. Pericles es a la política lo que Newton es a la física. Ajá. Simple, period, como dicen los gringos. Entonces, ese elemento, ese día 20 de mayo, lo que tiene que hacer es tener detrás de él los recursos económicos, la famosa logística. Pero tú dijiste que nada más pasaba por discurso. Pero espérate, es que me estás confundiendo y quizás lo estás haciendo con alevosía Oye. o con maldad. ¡Ay! Porque es muy simple. Yo soy el fenómeno, pero el fenómeno
tienes que tener el día de las elecciones 500 millones de pesos. Ah, cuando era un fenómeno, era un estratega. No, escucha. Los 500 millones de pesos para el transporte, punto 1. Punto 2, porque ni siquiera es una dádiva. Es que tú tienes que garantizar la comida. Claro. Y el que te va a cuidar... 500 millones de pesos te lo da la Junta. Y escucha. No, si es emergente, okay. Tiene que buscarlo. Oye, escucha. El que te está cuidando el voto... Ajá, tiene que estar bien comido en buen dominicano. Porque esa es la persona que tiene que estar alerta cognitivamente para cualquier marco. Y esa alerta, neurofisiológicamente, tú no la garantizas con un yaniqueque. Esa alerta, perdona, si a eso vamos, tú la garantizas, qué sé yo, huevo, bacon, o sea, proteína en la mañana, para que ese cerebro esté activo. Es un tema ciertamente de logística. O sea, tú tienes que garantizar la alimentación de ese elemento. Tú no le vas a decir, te voy a dar 4,000 pesos para que tú te liquides. No. Te voy a dar 4,000 pesos para que te transportes y te alimentes bien ese día. Ya lo tuyo y lo mío viene cuando yo llegue al poder. Eso es muy distinto a tú salir, que también se vale, a dar 2,000 pesos, supuestamente, que eso es un mito también, para votar. 2,000 pesos, vota por mí. Eso es un mito porque es imposible que tú garantices por encima de un 5% en votación comprando votos, a no ser que tú arrastres el presupuesto completo de la nación. Si hay algo en lo que Nuria y Alicia, no queriendo ellas, han falseado el debate, es en hacerle creer a la gente que para el político todo es fácil. Que para el político corrupto, por ejemplo, 2 más 2 es 4 y punto. Es decir, si yo me quiero liquidar con 100,000 millones en un ministerio, yo la tengo fácil. Eso es mentira. Tú te vas a liquidar, pero eso no es tan fácil como lo plantean. Y en esa misma línea, el tema es que el de que la compra de votos te va a garantizar la victoria en unas elecciones. Eso también es un mito. Mira, yo pienso que puede surgir, es la pregunta. Yo pienso que puede surgir. Ahora saldría el peor presidente. ¿Cómo que el peor presidente? Lloraríamos lágrimas de sangre. Un fenómeno que surja con un nivel de, en función de su discurso, me estoy yendo a sus propuestas, o sea, inevitablemente, inexorablemente, va a caer en el populismo. Va a prometer aquello que no puede. Y puede surgir, y estamos trillando los terrenos, el camino, porque de repente la gente empieza a entender, ya vamos casi por un 70% de la gente que no cree en partido político, que entiende que todos son igual, más de un 80% que no milita en ningún partido, aunque tú oyes los partidos políticos, dice que tienen 3 millones, 2 millones, 5 millones, eso con el padrón digital de la Junta se le va a caer ese cuento a todo el mundo. Aquí hay programas que tú lo consultas y te inscribes en el partido, tú te consultas a ver si está y te dejan inscrito. Es cierto. O sea, para que quedemos claros. Yo aparezco inscrito en el PLD. Entonces, tú puedes estar inscrito hasta en 6 partidos sin tú darte cuenta. ¿Qué pasa con esto, Manauri? Administrar un gobierno, administrar la cosa pública, no es solamente prometer. Ustedes hablaron de Fulcar. Cuando llegó, que pudo... ¿Quién hizo el presupuesto que Fulcar ejecutó? El anterior gobierno. Es decir, el anterior ministro. No lo hizo Fulcar. Todo ministro que llega, cuando cambia un gobierno, todo el que llega a administrar el presupuesto que le dejaron. ¿Cuándo llega? En agosto. O sea, llega a administrar un presupuesto viejo. Llega con procesos, con acuerdos de pago, con un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque aquí no está regulado la transición. Que pondría fin a cómo se maneja, por decir así, en el último año, un gobierno y los compromisos que deja para el otro, lo que pasa de deuda pública o lo que no pasa de deuda pública. Un fenómeno moral, ético, de discurso, si lo quiere poner un guardia, lo que sea, que llegue, tiene que llegar a lograr reestructurar esa burocracia y en ese camino se pierde, porque no dan para 4 años. La democracia no nos permite los cambios trascendentales. Este tipo de democracia no nos permite los cambios trascendentales que necesitamos. O sea, no hay forma de lograr los cambios estructurales en esta democracia partidaria tal cual como la que tenemos. Porque busca el financiamiento. Todos los que financian a todos los partidos son los que mañana
3 meses antes del poder, tú sabes quién va a ganar cuando los empresarios empiezan a salir detrás. Mira, escuchando a Giovanni, me llega una idea que he planteado pocas veces, pero vale más que la pena decirla nueva vez. No hemos pensado, Manauri, lo que ha significado tener a un PLD de formación filosófica, política, marxista en el poder. Pero antes de decir lo que voy a plantear, digo otra vez, históricamente hablando, el saldo del PLD de cara a la nación es positivo. Los gobiernos de Leonel y de Danilo tienen mucho más de bueno que de negativo de cara a este país. Y lo dice una persona que no tiene compromiso con ninguna de esas dos personas. Lo estoy viendo en retrospectiva. Entonces, dicho esto, y ya, tan fácil de que dicho esto, explícame eso. Te lo explico un poco más adelante. Con 20 años. Mauri, porque si hay algo que hemos aprendido en este ejercicio de la comunicación es mantener el hilo conductor de las ideas propias y no dejarse sabotear. Así que continúo y más adelante, si lo recuerdo, ando con tigre. Entonces, mira, ¿qué significa tener, Manauri, Giovanni, a un PLD de formación marxista en el poder? Bueno, tendríamos que ver los textos de Juan Bosch y lo que él planteó en cuanto a cómo la estructura económica sostiene el poder político, fruto de la formación intelectual de Juan Bosch leyendo a Karl Marx. Pero cuando tú te vas más atrás y haces un ejercicio de intelectualismo histórico, tú descubres que esa idea de que lo económico determina lo ideológico es nueva. Esa idea, eso se le ocurrió a Karl Marx. Es un materialismo histórico y la idea de que lo económico determina la ideología, la cultura, que no es más que una degradación del intelecto humano. Eso se le ocurrió a él. Esa noción es totalmente nueva en la historia, pero fruto de asumir esa noción, Juan Bosch y luego Danilo y luego Leonel llegan al poder entendiendo que la estructura económica lo es todo, porque esa es la raíz de su formación intelectual. ¿Qué significa eso, Manauri? Que si yo llego al poder, Giovanni, pensando eso, yo me voy a preocupar por crear mi propia estructura económica. Esa realidad con la cual se encontraron algunos empresarios dominicanos de tener a un comité político del PLD convertido en una corporación es el fruto en la práctica de asumir las ideas de Marx a través de Juan Bosch y finalmente Jorge Botello, vamos a decirlo, luego Leonel y Danilo, porque Jorge es el auténtico mentor político intelectual de Temístocles Montaz, Leonel y Danilo. O sea, esa idea marxista pasada por el filtro de Bosch se traduce en que llegado al poder tenemos que construir nuestra estructura económica. Todo lo otro pasa a un segundo plano. Lo ideológico, la religión, lo cultural. Y eso no creo particularmente que haya sido positivo. Es que tú tienes que ver que el gran problema del PLD, y hay muchos aciertos en las gestiones del PLD, sobre todo en el primer gobierno de Leonel, es ¿por qué tú llegas? O sea, ¿por qué te votaron? Y comúnmente por lo que la gente te vota con B corta, te vota con B larga. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... Mira. Bueno. Lo que planteas lo trata Juan Bosch en el libro, creo que se llama Método de Trabajo Político.
método. Él tiene otro que se llama clasificación de las clases sociales, donde habla No. como HP, tú No, no- pero perdona, pero esa idea que te cité de Juan Bosch es una idea muy recurrente en sus libros. Si tú te lees, por ejemplo, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, te vas a encontrar cómo él va analizando la realidad histórica de Panamá, de Costa Rica, en función, o sea, que es un tema como, es como el paradigma de Juan Bosch. Sí, lo que es que utiliza el método marxista para poder estudiar y por eso, Exacto. y para hacer sus análisis. Pero sin embargo, a lo que me refiero es, en cuanto a a los métodos de trabajo político, que tiene un libro, un ensayo, básicamente sobre eso, establece que el tema de la corrupción, por ejemplo, para Bosch era un método de trabajo político, una forma de trabajo político consistente en la acumulación originaria de recursos con fines de perpetuarte en el poder, o sea, es decir, de mantenerte, que es la parte de tener tu propia clase económica. Y él decía que lo que en definitiva había era una violación a las estructuras de división de las clases sociales, que por eso se castigaba, es decir, el conflicto de interés, se castigaban cosas, porque es que un policía que toma dinero termina afectando todo el sistema y el sistema tiene que autoprotegerse. El policía que te toma dinero afecta el trabajo del fiscal, el trabajo del juez, porque ese trabajo no llega allá. Es interesante cómo lo planteaba. El gran problema del PLD es que en la gestión 96-2000, toda una generación vota para que haya un cambio de cosas, y entonces ese gobierno llega con tantos deseos de libertad, de anhelo, con tantos deseos de transformación, vota toda una generación por ti y lo hacen bien. Y de hecho, se libra el PLD en ese momento de trabajar el tema de la reelección, porque Leonel no fue. Sin embargo, quizás el ciclón, entre otras cosas, terminó afectándolo. El ciclón George y el manejo, incluso un poquito político, bueno, terminó afectándolo. Muy bien. La muerte de Peña Gómez, luego genera un tema y llega Hipólito. ¿Cuál fue el gran problema con el PLD? Que el PLD, cuando esa gestión, esa camada sale, que llegan como 16,000 miembros, se sincronizaron con el balaguerismo porque no tenían ni para ocupar las posiciones fundamentales. Eran un grupito. Y cuando esa gente llega y sale del poder, ¿qué sufrió? Esos son los peligros a veces de la caja de Pandora que se abren cuando hay persecución política y cuando la justicia no se instrumenta verdaderamente como un instrumento de buscar justicia social y no justicia para debilitar al político. ¿Qué pasó? A esa gente se pasó ahí un grupito 4 años, 2, 3 años preso, otro no me lo toque, otro un tiempo viajando al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y de ahí a que llegaron a la lucha del poder por el poder. En los últimos 30 años. 16 años de no bajar. En los últimos 30 años. ¿Y qué puede pasar? Es que siempre ha sido, si no en los últimos 30 años. Esa es la lucha por el poder de la República Dominicana. Eso es del 96 para acá. De ese pacto que se hizo, 94-95 para acá, que se ha venido jugando a eso. Tú me das, yo te doy un darundero. Eso ha venido más. Porque antes de ahí había más ideología, había más lucha ideológica, había más ideas. Después de ahí no hay idea. ¿Qué lucha, el que tenga más? ¿Qué lucha ideológica llevó a que el PRD... Entre Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, sí había una conceptualización, por lo menos, aunque sea cimera, había una conceptualización de lo que se quería en el Estado. Después de ahí, del 96, todo cambió, todo se derrumbó. Y no he hecho la culpa a Leonel, no. Leonel respondió a un contexto en su momento y a un grupo en su momento. Después de ahí, como tú dijiste, que se unieron los blancos con los cimarrones, ahí no se sabe quién es quién. Y todos se tapan, porque cuando ganó Hipólito, tapó muchas cosas que hicieron la gente de Leonel. Cuando vuelve a ganar Leonel, tapó muchas cosas lo que hicieron el grupo de Hipólito. Y así sucesivamente gana Danilo y tapa, y viene Luis y tapa al otro. Y se viven tapando porque todos pertenecen a una misma clase. Tú hablabas, Neudi, y decía, ya hasta se me fue la idea porque hace tanto rato. Tranquilo. Yo decía que el PLD, que Juan Bosch, que el marxismo, que la división llegada al poder, etcétera, la conclusión lógica de la necesidad de tener una estructura económica autónoma. La pregunta mía era en ese momento que se le va haciendo, que se interrumpía a Giovanni. Tú mencionaste a Leonel, mencionaste a Danilo, Temístocles. Leonel, Danilo, Hipólito, el mismo Luis que está ahora, han sido presidentes. Y tú dices, coño, hay como un comportamiento en donde se ve que lo económico es lo más predominante para poder manejar los otros. ¿Tú has sido presidente? ¿Tú has sido presidente del país? Giovanni, te pregunto.
Pero Dile que respóndeme. no, ya. Yo entiendo que es una Pero pregunta. Tú te estás autorrespondiendo. No, pero respóndeme. Obvio, no. Para poder terminar el punch, porque No. me va a dañar el punch. No. ¿Tú has sido presidente, Leo? No. Qué casualidad que quienes han sido presidentes cambian de mentalidad y asumen un comportamiento, como tú dices, marxista de coño, lo económico, que yo diría que es como una combinación entre capitalismo y marxismo. Lo económico determina lo político. ¿Por qué ellos ven eso? ¿Quiénes son los que están detrás de ese poder en donde le cambia totalmente la mentalidad a quienes llegan al poder para ellos pensar de forma distinta? ¿Por qué antes pensaban de una manera y cuando llegan piensan de otra? ¿Quiénes son los que realmente ponen ese poder? ¿Acaso es el poder económico del país? Yo te puedo responder de manera rápida cuando dices por qué cambian. Ajá. Esto es muy simple. ¿Por qué? Un presidente electo humanamente tiene la intención de cambiar ciertas cosas para bien en el país. Ajá. Y ojo que aquí viene algo que no se ha analizado. Pero, como bien dice Robert Dahl, en el marco constitucional, las leyes, es imposible que tú conviertas en ley una norma sin que eso afecte los intereses de un grupo. Siempre en la reconfiguración constitucional, legislativa, tú vas a afectar los intereses de un grupo sí o sí. De esa nadie se salva. Aunque sea Ok. positivo o negativo, pero Vas a afectar. Entonces, en ese proceso, el presidente electo comienza a recibir el choque Ajá. en forma de reacción del grupo económico que él está afectando Ajá. cuando implementa una medida que él entiende que será para el beneficio del país. Hasta ahí vamos bien. Espérate. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué ocurre cuando ese grupo económico comienza a utilizar directa o indirectamente el tema de los medios de comunicación para manipular a las masas y predisponerlas en contra de un presidente que entiende en su juicio que está haciendo algo por el bien de ellas? Cuando ese presidente ve cómo esas masas se vuelven contra él, a pesar de que él está haciendo algo en beneficio de la sociedad, ese presidente concluye que no vale la pena eso y termina entonces siendo parte del sistema. No, pero estos borregos, estos imbéciles, estos estúpidos, esto que estoy haciendo es por ellos. Pero entonces fulanito, que afecta a sus intereses, manipula y la gente se lo cree. No, yo me rindo. Entonces se une. Ojo, tomen en cuenta que nunca un presidente va a decir, aquí lo que está pasando es esto, esto y esto. Nunca lo dice. Siempre opta por unirse. Y ahí es donde se da lo que tú dices. Que llega con un librito y termina aplicando otro. Tú hablabas de que afecta intereses y vainas. ¿Tú pudieras mencionarme un solo presidente que haya subido al país sin el apoyo económico de los empresarios? Mira, lo que te planteé Yo te subí para que tú garantices mis intereses. Si de ahí para allá tú te me volteas, te va a llevar el diablo. Dime bueno, uno. aquí, por ejemplo, Leonel subió con una agenda que era básicamente arrebatarle, y esto los reformistas nunca lo descifraron, arrebatarle el poder político a los reformistas para entregárselo a un grupo empresarial. Porque respondía. Eso es una realidad. Porque respondía o no a eso. No, pero yo pienso que era el mismo grupo. Pero no me responde la pregunta. Dime un presidente que haya subido sin el apoyo económico de Báez y Santana. No me llega uno a la cabeza. Y no te va a llegar porque no existe. Eso no está. No hay forma. Tú dices, una vez llegan al poder, tienen que hacer leyes. Sí, pero normas. no, pero espérate, porque lo que tú estás planteando, lo que él está planteando no contradice lo que he dicho. Dijiste un grupo. Ajá. Un grupo. O sea, en una sociedad hay distintos grupos de empresarios. Tú no puedes llegar solo. De una u otra forma. ahí es donde voy, Ahora, tú comienzas a aplicar medidas que quizás no afecten ese grupo, pero así afectan a otros. ¿No? A otros grupos. Que representa y ahí es donde viene el dilema al que se enfrenta el gobernante. El lío de los gobernantes no es complacer a la sociedad con sus normas, porque la sociedad tiene que acatarlas. El lío es poder complacer a los grupos económicos que fácilmente te arman un lío y te tumban de ahí. Señor, es el problema. Aquí pasó algo en el 2002 que lo lamentable es que la sociedad, no lo ha estudiado. La quiebra de los bancos. El matchup, eso fue un resultado. El matchup entre Báez Figueroa e Hipólito Mejía, poder económico y poder político, te lo dice todo.
las estructuras que se movieron para dar un golpe blando a Hipólito. Lo que pasa es que Hipólito se autosaboteó. Entonces no permite, pero hace más rico. Eso cree la gente. Pero hace más rica la vaina, el análisis. Porque es verdad, él hizo todo lo que puede hacer un presidente para perder. Hipólito lo hizo. Todo. O sea, totalmente todo lo que tú puedes hacer como presidente. Él lo hizo. Ahora bien, el poder político y la configuración que se dio para atacar el dólar. Todo el RNN, ¿verdad? Que era la Red Nacional de Noticias. Ajá. Todo el poder mediático, la radio, la televisión, cable, toda la compra de partidos políticos desde el punto de vista del financiamiento, que es cooptarlo. Hermano, eso se llama hackear un gobierno. Yo no estoy de acuerdo contigo del punto de vista de que el libro cambia porque voy a afectar o no. El libro siempre fue el mismo. Porque si no, no fuese el poder. La lucha por el poder no se genera al azar, ni se genera del vacío. Nadie llega porque sí. Llega porque es la expresión de gobernabilidad de quien logra generar su mayoría. Y por eso, lo que decíamos en principio, Manauri, el tema de cómo cada grupo político específico se busca en el Congreso su expresión de poder, ya sea por mi hijo, ya sea por uno que es de la familia, pero que no lo declaramos con el mismo apellido, etcétera, etcétera. Uno que estudió aquí o que trabajó aquí, que lo mandamos a la Suprema Corte, etcétera. Es la expresión. O los que me den favores. Es la expresión del poder. Exacto. Fíjate que ya incluso, porque como lo decía Juan Bosch, no hemos tenido capitalismo. Hermano, dígame un solo producto básico en este país que no sea un monopolio o un oligopolio. Un solo, dime. Dime un solo empresario dominicano cuya riqueza... que no hemos tenido libre mercado. Claro, porque eso es capitalismo. Eso es capitalismo puro. Óyeme, dime un solo sector económico donde tú quieras crecer como emprendedor. Existe solo uno. Pero dime uno. Que tú quieras crecer como emprendedor. Dice YouTube. Comentarista en YouTube. La más media. O sea, lo digital es lo único que tiene cierto nivel de apertura por el cambio en el modelo de negocio que te permite a ti poder crecer y lo ves con periodistas. Sin embargo, ya está siendo atacado. ¿Por qué está siendo atacado? Di que por la noticia basura, por el fake. Mentira, siempre ha estado ahí y nunca le ha interesado. Lo que pasa es que ahora afecta y hace poder. Lo que sucede es que en la pandemia, yo recuerdo a Leonel Fernández, va a hablar al país. 60 gente. Sí. El líder de los líderes. El que paralizó un país. El que tiene la gente esperando. El que tiene un gobierno. 60 personas en línea. 60, 70 personas en línea. Hablando. Don Miguelo, ¿cuánto? 300,000. Ok. Y eso te habla a ti de un comportamiento, de un patrón. Es decir, me vale lo que dices. No me importa lo que dices. Claro, eso también es utilizado, pero ya no solo por el poder político, sino por el poder económico que tiene la capacidad de disociarte. Para volver al tema, inicial en donde empezamos. Hay que hacer una pregunta inicial de qué le conviene o no le conviene. Yo hablaba del entretenimiento y de tu poder, de una manera u otra, moldear un poquito para que el circo sea mayor. Porque el pan de por sí siempre va a haber carencia de pan. Pero incluso en esta misma sociedad, hay gente que prefiere comprar un paquetico que comprar 2 panes. Real. Y una realidad real, como dice. Hay gente que prefiere tener internet en su teléfono que comprar 2 panes. Que se encuentra alguien que le regale los panes, pero necesita buscar internet obligado para poder saciar esa sed o esa dopamina que generan los likes. Y mientras más likes tengo en una foto mía, un video mío, menos hambre me da. Yo recuerdo un video que se nos fue viral en América Latina completa, que generó 1.4 millones de vistas. Cuando uno veía, tú entrabas al Creator Studio y tú veías que había 100,000 personas en línea a ese segundo. Eso nos pasó a nosotros. Viendo un video tuyo, ciertamente, eso es algo... Mi primera reacción fue, bueno, déjame ver bien. Yo tengo que estar viendo mal. Y contando los ceros. O sea, 1 0, 2 0, 3 0. Y decía yo, fulano, ven acá. Aquí dice que tenemos 100,000 personas ahora mismo en línea en América Latina.
Con el video, tú lo puedes buscar, el que dice que se llama Se le cayó la trama a estos dos. Me refería a Claudio Joseph y a la viuda del presidente Jovenel Moisés. Entonces, holy shit, what the fuck. Entonces, ciertamente, eso que tú dices de la famosa descarga dopaminérgica es inevitable. Entonces, lo que tú tenés 100,000 personas en línea. No te dio hambre en ese momento. Él viendo eso no le dio hambre. Una locura. Es una realidad, Giovanni. De hecho, para el Estado debería garantizar que el Internet República Dominicana sea algo súper eficiente, que es un disparate. Porque si la gente tiene Internet bueno, te va a hacer menos lío en la calle. Te va a hacer menos huelga. No te va a joder. Se va a quejar por un tweet. La gente se queja por Twitter. No lo diga tan... Puede ser más caro que en muchos lugares, pero no que sea un disparate. ¿El qué? O sea, nosotros, en ese sentido, a nivel de conectividad, estamos ready. Giovanni, para tú tener un Internet... Vete a Bolivia, vete a Colombia. No, yo sé. Espérate, porque tú te estás comparando con Estados Unidos. En el mismo Estados Unidos tú tienes sectores donde todavía tienes dial-up. Dime. Una de las cosas que República Dominicana tiene por encima de otros países, incluyendo las mismas Antillas Mayores, es su posición geográfica que permite tener una conexión mundial con cualquier parte del globo y que incluso hay inversiones aquí en materia de telecomunicaciones por encima de potencias grandísimas. Lo que hay que quitarle como casi un 36, un 32 que tiene de impuesto, ¿verdad? Eso es lo que hay que quitarle. Yo pago los 32 si me dan internet de calidad. El problema es que se degrada, que los gigas que tú pones se te van en 2 días. Los trucos. Para que tú no hagas que poner más. Y como no hay realmente una institución que se encargue de velar por eso, porque por consumidor o por competencia debería incidir en esa vaina, en el consumo. El internet en este país no sirve. Indotel. Pero espérate. Pero ya para cerrar, entonces... vamos a cerrar ahora. Ya los minutos. ¿Con qué telefónica que tú tienes un contrato? Que no quieres que hablemos de eso. Señor, entonces Giovanni, Margarita está condenada a quedarse replegada en un rinconcito en el PLD. Margarita está condenada a salir a hacer un trabajo político que le permita establecer, que le permita crear una estructura logística para ella poder competir adentro. Una cosa es estar en el poder y dar, poder repartir. Eso lo vivió Danilo Medina. Entregó todos los cargos desde el 96, luego cuando llegaron en el 2004, lo entregó todo. Y cuando se fue hacia el 2006, ¿con cuánta gente se fue? De ahí el danilismo se convirtió en un grupito tan cerrado. ¿Por qué? Porque al final el poder y el presupuesto concentra más. Porque el que da, el que reparte en este país es el verdadero partido, es el verdadero líder. Repartir. ¿Tú quieres juntar ahora mismo? Vete a la calle El Conde. Coge 10,000 pesos y cámbialo en 200 y empieza a dar. Tú eres un líder. Sí, yo sé. Pero te digo algo. En esta copa, ahora mismo, en esta copa, hay más cuarto que lo que tiene Margarita para poder hacer política. ¿Más qué? Más cuarto. Más dinero. Más chele. Sin eso no se mueve nadie. Es más, para ella ir a Salcedo a reunirse con 10 gente necesita dinero para combustible. No, pero ¿y tú crees que Margarita tiene problemas por ti que combustible? No. No, pero te digo en el sentido de que independientemente de que ella tenga su riqueza, porque debe tenerla una mujer Danilo exitosa. Medina, líder, Danilo Medina se fue a construir, se fue a unificar, a hacer ambulancia, estando en el poder, teniendo todos los recursos del poder para explotarlo. Y en el año 2010, del 10 al 12, hubo que entregarle. Me venció el Estado. Hubo que entregarle, hermano. En el 12. La política del que se arriesga. Los PLDistas ese grupo con Jorge Botello, ¿qué tiempo duraron para poder llegar al poder? No, 30 años. Le hicieron 20 años. Y los ciclos... No, 30, de 74 para acá. Los ciclos políticos aquí... No, es la juventud. Los ciclos políticos aquí duran 20 años para tú llegar al poder. Un aborto en ese sentido lo fue el PRM. Pero ¿qué pasa? Tú estás hablando de un partido que se lleva toda la dirigencia de un partido histórico. Exacto. Pero como quiera. O sea, aquí tú duras 20 años. Cuando se dan los cambios de ciclo político, se dan 1 o 2 reelecciones, cuando un partido se agota y cuando la gente simplemente sale a votar para sacar el que está, porque nunca hemos votado de manera racional, nunca hemos votado para desarrollar el país, hemos votado porque el otro robó, porque el otro estaba mal y porque el otro no sirve. Un país que vota en contra de no puede avanzar hacia donde quiere llegar. Esa es la historia de la democracia desde sus inicios en la antigua Grecia. Manauri Jorge, Giovanni Díaz acá en Impolíticamente Correcto. Anaudi Santos, un servidor de este lado. Los que no se han suscrito, háganlo. Este es el momento de hacerlo para que le den continuidad a más conversaciones de poder sustanciosas como esta. Comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Ahora quiero
conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tienes que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.